un alma dispuesta al sacrificio. Y esto, amada familia, tocó mi corazón de una manera maravillosa, porque cuando empecé a estudiar la enseñanza que encierra esta porción, estos versículos solamente del capítulo 1 hasta el capítulo 2, capítulo 1 versículo 14, capítulo 2 versículo 6, esa es la segunda aliyá que prácticamente estudiamos el lunes, ¿verdad? El lunes o martes estamos estudiando esa porción. Y es la que vamos a desarrollar a lo largo de todo este año, mientras el Eterno nos permita. Y aquí hay una enseñanza maravillosa dentro de las ofrendas, y quiero traerlas de una manera bastante simple, siendo un libro y una porción tan complicada, ¿verdad? Las ofrendas, el procedimiento, el por qué, el para qué, el cómo se debe hacer, todo eso es maravilloso y es un protocolo. El Eterno, nuestro Elohim, es un Dios de protocolos, de orden. Podría decir que es muy sistemático, ¿verdad? Siempre es igual. Mi Elohim no cambia, mismo ayer, hoy, siempre, igual. Y el protocolo, el mismo, para todo el mundo. Y esta ofrenda de esta manera, con este protocolo, con esto. Y siempre el Eterno ya establece un orden que nos toca a nosotros seguir. Y dentro de las ofrendas hay una maravillosa enseñanza para nuestra vida espiritual, que nosotros debemos conectarnos con ella, porque nosotros somos un templo, ¿verdad? Nosotros somos el templo del Ruach. Somos una habitación, un macón para Yohei Bahei. Y como templo, al igual que el tabernáculo, usted no puede hacer lo que usted quiera allí. Usted tiene que seguir un protocolo. En el tabernáculo usted no podía sacrificar un chanchito, ¿verdad? Usted tiene que sacrificar un cordero limpio y sin mancha, un tajol, un animal que estuviera limpio para el Eterno. No un chanchito, porque ese no lo aprueba. Entonces, de igual manera, nosotros como templo tenemos que ver que también entramos en este templo. Y así con muchas cosas. Eso es un punto nada más de tantas cosas que tenemos que nosotros examinarnos. Y dentro de esta parashá, Vaikra y Llamó, vemos la ofrenda de ascensión, Olam, donde ese animal, ese sacrificio era consumido en el fuego y subido como un olor grato delante del Padre. No sé cuántos se conectaron esta mañana, pero me gustó mucho la comparación que hizo nuestro pastor Diego. Dijo, cuando te conectas en alabanza, cuando estás adorando, cuando estás ahí, es una ofrenda, hola. Estás entregándote al Eterno, consumiéndote en su presencia, y esa alabanza, esa adoración tiene que subir como un olor grato delante de Él. Amén. Que sea pura, sincera. Eso es lo que busca el Eterno. Y me encantó, maravilloso. Eso nos da más esencia cuando usted viene aquí a adorar. Amén. Cuando usted viene aquí, usted no puede venir. No, ya llegamos. ¿Y cómo está? Ahí, regu de bien. No. Usted vive en el Espíritu. Estamos bien por la gracia del Todopoderoso. Porque aún lo malo, lo bueno, todo lo que existe gira a nuestro alrededor para bien. Porque Él es maravilloso. Esa debe ser nuestra actitud. Y eso es olá, sacrificio agradable al Padre. Vamos a encontrar también la minjá, que es la que vamos a hablar hoy, de oblación. Tiene que ver con ofrenda de comida, ¿verdad? Era una ofrenda que estaba como dedicada, no dedicada, sino que era como para los pobres. Aquellos que tenían muy pocos recursos podían ofrendar también y ser aceptos. Vamos a verlo más adelante. Vemos la ofrenda Hatá, que es la ofrenda por el pecado. Vemos la ofrenda Asham, que es la ofrenda por la culpa. Vengo la que es la ofrenda Miluín, que es la ofrenda de consagración, con la cual consagraron al sacerdocio Abraham y sus hijos. Y también la Shelamín, que es ofrenda de paz y bienestar. ¿Ven? Baruch Hashem. ¿Cuándo se traen ofrendas Shelamim? En Rosh Hodesh. Recuerden. Número 10:10. Y traerán sus ofrendas y sus holocaustos de paz, de shalom, de bienestar delante de Elohim. ¿Será? La Shelamim es de paz. Sí. Shelamim, ofrenda de paz, ofrenda de bienestar. Esto es muy maravilloso. Esto es tremendo y maravilloso, porque nos enseñan los tiempos, ¿no? En la cual
se dedican las diferentes ofrendas. Entonces vamos a Vallicrá, amada familia, Levítico capítulo 1, versículo 14. Vamos allá. Y dice así la palabra del Eterno. Si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, escogerá su ofrenda de tórtolas o pichones. El sacerdote la traerá al altar, le torcerá la cabeza y la convertirá en humo sobre el altar. Le quitará el buche con su contenido y lo arrojará al lugar de las cenizas, al lado oriental del altar. El sacerdote la abrirá por entre sus alas sin despedazarla y la convertirá en humo sobre el altar, sobre la madera que haya en el fuego. En una ofrenda quemada, una ofrenda olá, ofrecida de olor grato a Yahweh. Maravilloso, ¿verdad? La forma que el Eterno estableció los korbanot es para que usted y yo nos acerquemos. No le sirven a Elohim para nada. Nos sirven a nosotros para acercarnos a Él, ¿verdad? Esta ofrenda no solo tenía propósitos específicos por culpa o consagración, sino que también la oportunidad de que todos, por más pobres que estuvieran, tenían la posibilidad de llegar y ser aceptos, agradables al Padre. Esto, amada familia, nos conecta con Levítico 12:8. Vamos a Levítico 12:8. Versículo 12:8 dice así: si sus recursos, sin embargo, no le alcanzan para una oveja, traerán 2 tórtolas o 2 palomos, una para ofrenda quemada y otra para ofrenda de pecado. El sacerdote hará expiación a favor de ella y quedará pura. Miren qué maravilloso. ¿Alguien me puede buscar un vasito de agua y una servilleta, por favor? Gracias, mi amada. Baruch Hashem. Oren por mí porque estoy como un poco afónico. Entonces, amada familia, recordemos que el Eterno no mira el animal, sino el corazón de aquel que lleva el animal. ¿Ok? Entonces, esto, amada familia, está conectado con Lucas 2. ¿Recuerdan Lucas 2? ¿Por qué? Porque aquí en Vallicrá, Levítico capítulo 12, en adelante, habla de la purificación después del parto, ¿verdad? El protocolo que debe tener una mujer al dar a luz, sea un niño o sea una niña. Entonces ahí el Eterno en su misericordia en el capítulo 12, versículo 8 dice: si sus recursos sin embargo son muy pocos para traer la oveja, pues que traiga 2 tórtolas o 2 palomos, una por cada ofrenda quemada y el otro por la ofrenda de pecado, y el sacerdote la de expiación. Entonces, amada familia, cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 2, vamos allá, Lucas capítulo 2 versículo 22, vemos a Mariam, la madre de Yeshua, cumpliendo con esto. Gracias, mi amada. Baruch Hashem. Gracias, amada. Vamos allá. Lucas capítulo 2. Versículo 24. Y dice: y para la ofrenda conforme a lo dicho en la Torah de Yahweh, un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. Miren qué maravilloso. Aquí podemos ver que en el versículo 22 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea 40 días porque era un niño, conforme a la Torah de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante Yahweh. Así como está escrito en la Torah de Yahweh, todo varón que abre matriz será llamado santo de Yahweh. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la Torah de Yahweh, un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. Aquí ya usted puede hacer la conexión de Vallicrá, capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Y Vallicrá, capítulo 12, versículo 8, en donde la Torah marca que esto debe ser de esta manera, y vemos a Mariam en Lucas capítulo 2, versículo 22 en adelante, cumpliendo con esto. Entonces, ¿eran obedientes o no a la Torah? Amén, desde que nació Yeshua. Obediente en todo. Entonces, esto es maravilloso.
Es maravilloso, amada familia, porque nada de lo que está en la Torah nosotros lo podemos desechar. Aquí, en presencia de la comunidad, todos vieron cuando nuestro hermano Alex, nuestra hermana Ámbar, que estarán con nosotros mañana, trajeron a su niño, ¿verdad? Geset, bondad en hebreo. Trajeron a su niño después de las 40 días, según la Torá. Ella se mantuvo en reposo, en recuperación. Por eso usted no la vio aquí. Y luego de eso, lo trajeron a la congregación, lo trajeron acá. Esto es un simbolismo maravilloso. Ni se asemeja a los tiempos que esto se hacía. Pero en obediencia, ella se guardó 40 días, luego lo trajo y ellos trajeron una ofrenda de su corazón. Amén. Ninguna exigencia, ningún número, pero de acuerdo a sus recursos, ellos trajeron una ofrenda y se consagró al niño. Se dedicó al Padre. Se presentó para que el Eterno lo bendiga y lo guarde. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? Siendo obediente a la palabra. No somos perfectos, que nadie lo es. No somos perfectos. En lo poco que podemos y en la medida que podemos, con los recursos que tenemos, tratamos de acercarnos al Padre. Y yo le aseguro que el Padre no ve lo que usted trae, sino el corazón con lo que usted lo trae. Esto es maravilloso, muy, pero que muy poderoso. Entonces vamos a ver por qué el tema que le puse a este mensaje, que es un alma dispuesta al sacrificio. Un alma dispuesta al sacrificio. Que acompáñenme a Levítico 2. Ya vimos ese primer punto. Ahora vamos a Levítico 2, versículo 1. Y dice la escritura: cuando una persona presente una ofrenda de harina a Yahweh, su ofrenda será de harina selecta, vertida con aceite, y le pondrán incienso en ella. Vamos a seguir leyendo. Y se la presentará a Aarón y a sus hijos, a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Y los sacerdotes tomarán de ella un puñado de su harina selecta y aceite, así como todo su incienso, y la porción simbólica se convertirá en humo sobre el altar, como una ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Aleluya. Y el resto de la comida será para Aarón y para sus hijos, porción sagrada de la ofrenda encendida. Yo me fui directamente a un recurso que tengo, que se llama como referencia los Targot Mitzvot. Y este sacrificio, que es de comida, es de cereal, tiene que ver con grano, es el mandamiento número 116 de los 613, el número 116. Y la esencia de este mandamiento es una misma, es un mandamiento que se realizara este trabajo de la comida como la Torah lo describe. La esencia, que los de bajos recursos puedan acercarse al Creador. Entonces, hay 3 ofrendas, amada familia, de comida que se traen en el nombre de toda la comunidad. La comunidad, en general, en colectivo, tiene que traer 3 ofrendas siempre. La primera, los panes de cada Shabbat. Las 12 hileras de pan que se ponían en el tabernáculo, sin levadura, esa porción era del pueblo. Eso era en comunidad. También el Reshiomer, la gavilla que se cortaba y se presentaba como primicia de la cosecha, era también colectiva por el pueblo. ¿Por qué? Porque el sacerdote la levantaba y hacía una tenufá a favor de todo el pueblo. ¿Ves? Una terumá es para Elohim y una tenufá por el pueblo. ¿Ok? Entonces eso es lo que se hacía con el Reshiomer, esa es la ofrenda de grano. Y la tercera ofrenda de grano comunitaria eran los panes de Shavuot. ¿Verdad? En Shavuot hay un mandamiento que la comunidad debe traer 2 hogazas de pan con una cantidad de harina específica. Son panes bastante grandes y que tengan hametz, ¿verdad? Que es
levadura. Por eso esos panes usted los ve grandote, así infladito. Pero así el Eterno lo pidió, para que todos pudiéramos gozar de esa primicia, de esa ofrenda en Shavuot. Eso es colectivo, en general. Y hay 9 ofrendas de comida traídas por los individuos, que esto es individual. Cada cual tenía la posibilidad de traer delante del Padre una ofrenda. Sígame el hilo, estamos estudiando. Algunas de las ofrendas eran de harina de trigo fina, mientras que otras eran de cebada. Todas las ofrendas de harina eran de matzá, o sea, sin levadura, excepto una que era hametz, que son los 2 panes traídos en Shavuot. El procedimiento de la ofrenda de comida de un individuo era la siguiente. Uno traía harina fina de su casa en un recipiente y la llevaba al Cohen. El Cohen recogía una porción de la harina con sus 3 dedos del medio y agarraba un puñado, cepillaba con el pulgar y cepillaba con el meñique. Esta porción, como se le llama, era la parte de la ofrenda de comida que se quemaba en el altar. El resto de la harina se la comían los Kohanim. O sea, si esa persona de bajos recursos traía una vasija de harina selecta, ya sea de cebada, ya sea de trigo, la traía al Cohen, y el Cohen, cuando recibía esa ofrenda junto con el incienso, él cogía esa porción pequeña, simbólica, la llevaba al altar, la tiraba en el fuego y el incienso. Y eso subía como olor grato al Padre, y esa era la ofrenda acepta. Esa persona la trajo y es acepta. ¿El Padre es misericordioso o no lo es? Es maravilloso. Esto me impactó mucho. Porque aquel que traía un cordero bien gordito, de un año selecto y sin tacha, el más blanquito de todo, también era acepto delante del Padre. Como aquel que traía una vasija de harina y que eran 3 dedos que usted puede agarrar así. Inténtalo en su casa con la harina, se le escapa toda. Ya yo lo hice, se le escapan. Yo, ¿cómo es posible? No era nada. Limpiaba. Olor grato, aceptable Elohim. Wow. Entonces, amada familia, esto nos lleva a reflexionar. ¿Por qué? Porque ese texto de Levítico 2, capítulo 2, versículo 1 dice: cuando una persona presente una ofrenda de harina, cuando esa persona traiga esa harina, cuando esa persona se acerque corbán al Eterno, desde el hebreo, la palabra ahí es Benefesh Kitakim Corbán Minja la Adonai. ¿Cuándo qué? Cuando esa alma se acerque a presentar ofrenda a Adonai. Perspectiva. La ofrenda de comida se conocía como la ofrenda del pobre, porque no podía pagar un pájaro como sacrificio y mucho menos un animal grande. Sin embargo, esta ofrenda era más preciosa a Hashem que cualquier otra ofrenda de sacrificio. Miren, con respecto a la ofrenda de comida, la Torá se refiere al individuo que trae la ofrenda como un alma. Nefesh en el hebreo. Cuando un alma trae una ofrenda de comida, es una expresión que no se usa con respecto a ninguna otra ofrenda. Usted no va a encontrar esa expresión en ninguna de las ofrendas, solamente en la ofrenda minja. El Eterno hace las cosas porque sí, no, tienen propósito. No es casualidad que solamente esta ofrenda en este texto, a la persona que lo trae, el Eterno le diga nefesh, alma. Esto nos muestra, amada familia, que la ofrenda de aquella persona es tan preciosa para Hashem
como si hubiese ofrecido su propia alma. Esa persona está trayendo lo único que tiene. Esa persona no tiene recursos, no tiene más nada que esa vasija de harina selecta, mezclada con aceite. No tiene más que dar. Y cuando la trae al sacerdote, según la Torá y en los protocolos de servicio, aquel sacerdote con sus 3 dedos cogía un puñadito y lo presentaba en el altar con el incienso, y eso subía al Eterno, y eso era un olor fragante delante de él. Acepto eres, hijo mío. Eso era precioso para Hashem, porque esa nefesh se acercó a él, no importando lo que tenía. Eso es una ofrenda, amada familia, voluntaria, de gratitud y consagración. Esa es la ofrenda a la que tú te acercas y le das gracias al Padre por lo que te ha dado. Que las personas que ven que esa persona trae esa vasijita de harina que parece insignificante, llega a ese lugar a consagrarse y a decirle: gracias, Hashem, por tu bondad y misericordia para conmigo. Quiero darte de lo que me has dado. Ustedes están viendo el corazón. Pueden haber muchos con corazones pero negros y están: mira lo que trajo. Eso nada más. Yo trajo un cordero gordito que está allá atrás. Corazones negros. Pero el Eterno, cuando ve a esa persona, dice: nefesh, un alma dispuesta al sacrificio. Entonces ahora podemos entender muchas cosas, amada familia. ¿Por qué un alma dispuesta al sacrificio? Y esto me conectó con Lucas capítulo 21 y Marcos 12. Como la viuda que dio lo que tenía. Aleluya. Y vamos a entender algo aquí maravilloso. No lo pierdan de vista, no me suelten, porque estamos estudiando. A mí me tocó meterme esto aquí, a estudiarlo, a extraerle la información. Y quiero compartirlas con ustedes. Vamos a ir a Lucas 21, por favor. Vamos a Lucas 21. Ahora nosotros, con la comprensión de la Torá, el Eterno, se nos abren las ventanas de los cielos y podemos entender grandes cosas que ya el Eterno ya tenía preparadas de antemano para que tú y yo camináramos en ellas. Capítulo 21, versículo 1 dice: un día al levantar la mirada, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Escuchen, ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Ahora le voy a explicar este protocolo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas. Entonces dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que están aquí, porque todos esos dan de su abundancia, echaron para la ofrenda de Dios, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Cuál era el protocolo en el primer siglo? Vamos a verlo aquí. Una mujer israelita, esta viuda, echa una contribución en uno de los cofres del templo. Hay un libro que se llama El Templo, su ministerio, el servicio en los tiempos de Yeshua. Y en el capítulo 2, que se titula Dentro del Santuario, allí nos señala ese libro que dice: la tesorería del templo estaba ubicada en el atrio de las mujeres. Voy a buscar aquí un recurso. Y dice así: el atrio de las mujeres. Póngase el PowerPoint, por favor. Miren ahí, no sé si mi hermano logra poner el PowerPoint. Yo no estoy muy claro que puse ahí, pero dame ver. Ok, Baruch Hashem. Hay un plano de lo que era la estructura del templo, el monte del templo, ¿verdad? Ahí estamos viendo el atrio alrededor y estamos viendo el lugar santísimo, el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio de las mujeres. Ahí está. Ok, aquí esto me llama mucho la atención, porque dice el atrio de los gentiles.
Los gentiles no podían entrar allá. Ellos sentían que quedar afuera. Todo el que no era yaudita no podía entrar allá. Los de las naciones venían ahí. Sí. Entonces, ahí usted se da cuenta cuando Yeshua dice en Efesios 2, y derribó el muro de la separación, y de ambos pueblos hizo uno, y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Miren, el pueblo había hecho una separación para que nadie entrara, pero ese no es el punto. Atrio de las mujeres, pase la otra diapositiva. Allí se encontraba aquella viuda. ¿Ok? Allí se encontraba aquella viuda. Ahí mismo, en esa zona. Luego usted entraba por esa puerta, y en esa puerta adentro estaba el altar. Y luego estaba el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Ok? El atrio de las mujeres recibía este nombre no porque estuvieran dedicados solamente a las mujeres, sino debido a que no se les permitía que siguieran más adentro, excepto cuando se trataba de ofrecer un sacrificio. Los hombres podían entrar más adentro y ver cómo se oficiaban los servicios, pero las mujeres no. Las mujeres tenían que estar en el atrio de las mujeres, en esa zona, junto con los hombres, y no había ningún problema, pero no podían cruzar. Ok. Alrededor del atrio, allí donde está el atrio de las mujeres, había una columnata simple, y dentro de ella, contra la pared, estaban los 13 cepillos. Presta atención. ¿Cuántos cepillos habían? 13 cepillos, o llamadas trompetas, donde se depositaban las contribuciones caritativas. Y ahí hay una diapositiva. Ahí están las famosas trompetas. Y pasa la otra. Y ahí vemos la viuda echando en el arca. Déjelo ahí. Ya lo puede dejar ahí. Ahí ustedes están viendo donde se echaban las ofrendas. Ahí vemos una imagen de la viuda echando su ofrenda. Dentro de ese atrio se encuentra Yeshua. Y Yeshua, que ministraba ahí, siempre estaba ministrando, está observando lo que está ocurriendo. Vamos a seguir estudiando. Estos 13 cepillos eran estrechos en la boca y anchos abajo, con una forma como de trompeta, de donde proviene su nombre. El objeto específico de cada uno estaba cuidadosamente inscrito. O sea, el objetivo específico de cada una de esas 13 trompetas estaba escrito arriba. 9 de ellos eran para recibir lo que era legalmente debido para los sacerdotes, y los otros 4 eran para donaciones estrictamente voluntarias. Ejemplo, la trompeta 1 y 2, póngase que usted llega al atrio de las mujeres, entra para allí, ¿dónde voy a llevar mi ofrenda? Pues en esa columnata estaban las 13 trompetas. Y cada trompeta tenía un nombre. ¿Cuáles eran esos nombres? La primera trompeta y la segunda servían para la recaudación del tributo de medio ciclo, que se recogía todos los años. Ya hicieron conexión. El medio shekel. ¿Quién traía el medio shekel? Mayores de 20 años, para ser contados en Israel. Cada vez que cumplían 20 años los varones israelitas, iban allá y llevaban su medio shekel. Aquí está, tengo 20 años, que me cuenten, cénseme, ya soy mayor de edad. Estoy apto para el servicio. Ese era el propósito. Y ahí ponían el medio shekel. Entonces la trompeta 1 y 2, vaya allá y eche su shekel. Trate yo hice un viaje al pasado, viaje conmigo. ¿Ok? Ok. La tercera trompeta, en la tercera trompeta, aquellas mujeres que tenían que traer tórtolas para una ofrenda de holocausto y para ofrenda por el pecado, echaban su equivalente en dinero, el cual se sacaba cada día, sacrificándose una cantidad correspondiente de tórtolas. Lo que vimos en Levítico, capítulo 1, versículo 14. Lo que hizo Mariam, que trajo una tórtola. ¿Que trajo qué? Trajo tórtolas para holocausto y para ofrenda de pecado. Esto, amada familia, no solo ahorraba el trabajo de tantos sacrificios que se hacían individuales,
sino que guardaba el anonimato de aquellos que no querían ser ni dar a conocer públicamente la ocasión y las circunstancias por las cuales ofrecían sus ofrendas. Quiere decir que María, muy probablemente, cuando fue al templo de Jerusalén a presentar a Yeshua, ella tuvo que haber ido a la trompeta 3, y en la trompeta 3 echar el equivalente en dinero de las tórtolas para el holocausto y el sacrificio. Luego ir al sacerdote y decir, ya di mi ofrenda. Estoy preparada, aquí está el niño. Y el sacerdote oficiar el protocolo del Pidyon Haben, que era la dedicación del primogénito en Yeshua. Miren, ¿por qué? Los tiempos son diferentes. Los tiempos van cambiando. Antes llevaban la tórtola y el pichoncito, no había un sistema de moneda. Ahora hay un sistema de moneda, hay una infraestructura, hay un nivel, hay otros niveles. Ahora se hace en dinero. Son maravillosos. Como quiera se sacrificaban animales, pero se hacía, este era el protocolo por tantos sacrificios que había. Entonces, seguimos. La trompeta número 4 recibía similarmente el valor de las ofrendas de los jóvenes pichones. ¿Ok? La trompeta número 5. Ok, habían unos pichones que se usaban para el sacrificio. Ahorita mismo no sé el nombre. Pero ese pichón en específico, la trompeta número 4, era para este tipo de sacrificio. Ahorita lo podemos ver. No recuerdo ahorita. Creo que sí. Ahora no recuerdo el nombre. Pero seguimos. Vamos a seguir. En la trompeta 5 se recogían contribuciones para la leña que se empleaba en el templo. Entonces, usted quiere contribuir a la leña, vaya a la trompeta 5. Ahí echa, y con ese dinero se compraba leña. Y con esa leña se echaba en el altar. Y con ese altar se hacían los sacrificios. ¿Ven? El protocolo. En la trompeta número 6 era para el incienso. Para el incienso aromático del templo. En la trompeta 7 y 8 se depositaban los dones para los vasos de oro de la administración. Los utensilios de oro. Todo lo que se fabricaba con oro dentro del tabernáculo se echaba en el 7 y 8. Y de manera similar, las trompetas 9, 10, 11, 12 y 13 estaban destinadas a lo que quedaba de las ofrendas por la culpa, ofrendas de aves, ofrendas de los nazarenos, la ofrenda de la purificación de los leprosos y por último la ofrenda voluntaria. La ofrenda minjá de cereal y grano es una ofrenda voluntaria. Entonces, ¿dónde usted cree que fue esa viuda a echar su ofrenda? En la número 13. En la voluntaria. Allí ella se acercó. Por eso, amada familia, es que en ese lugar, el atrio de las mujeres, se le conoce como la tesorería. Allí se administraban todas estas cosas. Y es por eso que allí mismo, Yeshua, estando en el atrio, pudo ver con sus propios ojos la contribución o el dinero que daban todas las personas allí. Y él se fijó en aquella viuda. Él se fijó en aquella que estaba dando lo único que tenía y que muy probablemente su ofrenda o su korbanot era minjá, era de harina, y trajo el equivalente de lo único que ella tenía y no tenía más nada para alimentarse y lo trajo al Padre. Entonces esto usted lo conecta con Mateo 6. Vamos a Mateo 6 capítulo 1. Esto es maravilloso. Mateo 6 capítulo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des tus ofrendas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Ahora usted con esa mentalidad hebrea, estudiando un poco los tiempos del primer siglo, usted se da cuenta que cuando Yeshua menciona en el capítulo 6, no hagas tocar trompetas delante de ti, usted ya sabe a qué se refiere. Era el arca en forma de trompeta que cuando entraba la ofrenda hacía. Cuando la viuda echó lo que tenía, ni sonó. Se fue por el hueco, ni tocó los bordes. Pero venían los hipócritas, aquellos que querían, no está mal dar, ni menos ni en abundancia. No malinterpreta el mensaje. Es el corazón. Y cuando hay un alma dispuesta al sacrificio, esa nefesh que se acerca al Eterno, usted está dando porque, no por tristeza y por necesidad, sino de corazón alegre. Porque es para el Padre. Y del Padre viene la recompensa. Es por eso que aquí dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. No den sus ofrendas, no hagan sonar las trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas. No estés alabándote de lo que das. No le estés diciendo al hermano, es que yo ayudé al hermano fulano. Sí, es que yo le di tanto. Sí, es que y yo hice, y yo. De modo que ya tienen su recompensa. ¿Ustedes están entendiendo el mensaje? Me estoy dando a explicar, perdón. El Eterno está buscando nefesh, almas que se acerquen a Él, dispuestos a darlo todo. Sacrificio. Presentarse delante del Padre, nosotros mismos como sacrificios vivos delante de Él, que es nuestro culto racional. Nosotros un sacrificio delante de Él, sin queja, sin molestia, sin pesadez, con corazones alegres, sabiendo que somos aceptos por lo que estamos dando. Por amada familia, aquí habían personas que querían hacer sonar esas trompetas, pero bien duro. Y llegaban a hacer sus donaciones y y no sé qué echaban ahí, pero piedra, sonaban. Y ya todo el mundo empezaba y Yeshua observando. Y todo el mundo, ay, qué bueno, es tremendo, mi hermano, Baruch Hashem, el Eterno te bendiga. Dios mío, qué bendición. Y la viuda ni la miraron. Y echó 2 denarios. Nefesh. Y esa ofrenda fue más agradable al Padre. Nefesh es más agradable al Padre que cualquier otra ofrenda. Ahora ustedes ven por qué Yeshua HaMashiach se fijó en aquella viuda. Porque esa ofrenda para él fue agradable, más que todas las ofrendas que habían dado allí. Porque ella dio lo que tenía. Y yo conversando este asunto con mi hermana Joyce, que recibió esta primicia, ella me llevó a recordar Primera de Reyes 17. Vamos a Primera de Reyes 17 y esto es una conexión maravillosa y ya voy terminando. Primera de Reyes 17, amada familia. Dice la Escritura, versículo 11. Dice, aquí estamos viendo la historia del profeta Elías. Y aquí en esta historia él va a casa de la viuda de Sarepta, que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Y Elías y aquella viuda, él llega allí y por palabra de Yahweh, Elías dice, levántate, ve allí, hay una mujer viuda, una viuda que te va a sustentar. Así que el versículo 10 se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, por favor,
tráeme un poco de agua y un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, le llamó y le dijo, por favor, tráeme también un poco de pan para mí. Ofrenda minja, de cereal, de grano. ¿Y con qué se ofrecía esa ofrenda de harina? Con aceite. Vamos a seguir leyendo. Ella respondió, por vida mía, por vida de Yahweh, tu Elohim, que no tengo nada cocido, sino solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una olla. Estaba recogiendo un poco de leña para ir a casa, prepararlo para mí, para mi hijo, para comer y después morirnos de hambre. ¿Qué está pidiéndole Elías a esta viuda? Una ofrenda minja. Un poco de harina en una vasijita, con un poco de aceite, para que ella pudiera comer y sobrevivir. ¿Qué le dice el profeta? Porque así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, la harina de tu tinaja no escaseará. Dice, entonces Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero primero hazme una torta pequeña de lo que te queda ahí y tráemela. Después haces para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de tu botella no faltará hasta el día en que Yahweh envíe lluvia sobre la tierra. ¿Cuántos creen en Elohim poderoso? Y nada nos va a faltar. Ni nos falta ni nos faltará, porque Él está con nosotros. Y estas palabras del profeta, lo que le está diciendo el profeta aquí a la viuda es que trae tu corbán. Tráemelo primero a mí. Pero es lo único, no importa, tráemelo a mí. Que yo sea el primero. Ese puñadito, ese aceite, tráemelo a mí, tráeme esa ofrenda. Porque si tú haces esto, si tú me traes tu ofrenda, si tú te acercas voluntariamente, si tú eres un nefesh dispuesta al sacrificio, la harina no escaseará de tu tinaja y el aceite de tu botella no faltará. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en las bondades del Padre. Y yo creo que lo que está aquí el profeta hablando es enseñándonos el verdadero sacrificio. Esa ofrenda minjá, está todo conectado, amada familia. Desde el principio que hemos leído el Levítico hasta el Nuevo Testamento y aquí en Primera de Reyes estamos viendo sacrificio, amada familia, ofrenda. Los propósitos de la ofrenda, amada familia, es gratitud y adoración. Usted quiere darle las gracias al Padre, dele ofrenda. Dele ofrenda. Acérquese. Miren, yo no había entendido esto nunca hasta que llegué a Raíces Hebreas. Yo daba mi ofrenda por dar y pasaban la canastita y el pesito, espérate, el pesito, ahí, pesito. Y a veces no había el pesito, había el cuara y el cuara ahí. Hasta ahí. Sin efecto, sin propósito, sin cabaná. Pero cuando yo entendí que ofrenda en hebreo es corbán y corbán es acercamiento al altar, amada familia, la cosa cambió. Porque aún dando $1, $5, $10, Padre, gracias por todas tus bendiciones. Provéeme para darte más. Quiero darte más. Y hasta el día de hoy nunca ha faltado nada. El Eterno ha sido fiel. El Eterno promete ser fiel, pero nosotros tenemos que dar el paso. ¿El paso de qué? De creerle a Él. Dame a mí primero. Dame mi ofrenda. Tráela al altar, al alfolí. ¿Para qué? Para que haya abundancia. Para que en mi casa rebose de pan, de bienestar.
Cuando usted te acerca al altar, amada familia, usted va a pedirle al Padre por algo. Usted trae una ofrenda y se presenta delante del Padre. Cuando usted tiene una necesidad, usted trae ofrenda. Pero ¿cómo es posible? Si está en necesidad, ¿cómo va a traer una ofrenda? Eso es minjá. Eso es voluntario. Esa es la ofrenda que el Padre quiere ver de ti. Pero a veces no estamos dispuestos al sacrificio. Ya no somos nefesh, sino nos hacemos calculadoras. Y sacamos calculadoras y esto no da porque no da. Pero cuando usted tira esa calculadora a un lado y usted trae su ofrenda, es que no se trata de cantidad y no me malinterprete. Puede ser un cuara, Baruch Hashem. Ese cuara se hace 1000 cuaras. Porque yo creo en Elohim que multiplica. Pero es usted y su relación con Él. Y cómo usted se acerca al Padre. Y usted le pide al Padre. Y usted adora al Padre. Y usted busca la gratitud del Padre. Eso se llama nefesh. Un alma dispuesta al sacrificio. Las ofrendas también nos ayudan a buscar el perdón y la reconciliación. Miren qué interesante, amada familia. Que cuando el Padre dice que usted tiene un problema con su prójimo, ¿qué dice la Escritura? Deja allí tu ofrenda y reconcíliate con tu prójimo. Es que tiene la lógica del mundo. ¿Cómo vas a amar a Elohim que no ves y a odiar a tu hermano al que ves? Arréglate primero con él y después busca mi favor. Después me traes la ofrenda. Pero yo no quiero tu ofrenda teniendo un corazón negro, oscuro, que no ama a tu hermano, que lo desprecias, que estás en guerra, en conflicto, en problemas. Primero arréglate y luego trae. Los protocolos del Padre nunca cambian, siguen siendo los mismos. El fundamento de las ofrendas también es para el culto y la comunidad. Para nosotros como ministerio, nosotros damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de esta comunidad. Para que este ministerio siga creciendo. Y tenemos muchos planes. Hay muchas cosas en la mesa. Pero ¿cómo el Eterno hace que ese mishkan, ese servicio, ese culto siga trabajando por medio de las ofrendas? Y por último, amada familia, trae consagración y comunión. El pueblo, de la manera que se consagraba, póngame musiquita, mi amado, que se me fue. El pueblo, cuando se consagraba, cuando aquella alma o nefesh buscaba consagrarse y acercarse al Padre, traía ofrenda. Unos traían unos becerros y otros traían arena selecta de lo que tenían. Pero todos ellos eran aceptos y agradables delante del Padre. Olor grato delante de Él. Porque están dando según sus recursos. Entonces, amada familia, esto nos lleva a reflexionar y con esto termino. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro propósito cuando ofrendamos? Cuando nos acercamos al Padre. ¿Somos almas, nefesh? ¿O estamos dando lo que nos sobra? Amada familia, cuando usted da su tiempo al Padre, usted está ofrendando. Usted está haciendo un sacrificio delante del Padre con su tiempo. Eso también es ofrenda. Muchas veces no tenemos tiempo ni para Elohim. Para otras cosas sí. Para otras cosas sacamos el tiempo. Y algo que aprendí esta semana es que hay tiempo para todo. Todos tienen tiempo. El que me diga a mí, es que no tengo tiempo, mentira del diablo, como eso. Mentira del diablo. Porque todos tenemos 24 horas. Por a veces hacemos cosas que no tenemos que hacer. Perdemos el tiempo en cosas que no tenemos que hacer. Hacemos 20 cosas
Nos tiramos una Netflix, nos tiramos una película, nos tiramos en el celular, bochinchamos con el vecino, con la vecina, hacemos muchas otras cosas. Pero lo importante no lo hacemos. Es que no tengo tiempo. No me diga eso. No me diga, me enfermé, me rompí una pata, está bien, ahí está. Pero no me diga que no tiene tiempo. Porque para Elohim no hay tiempo. O sea, el tiempo no existe para Elohim. Usted no puede ponerle tiempo a Elohim. Usted no puede ponerle un reloj a Elohim. Un tiempo específico. No. Su vida debe estar dedicada a Elohim. En cuerpo, alma y espíritu. Es que lo que usted hace aquí se queda. Nada de lo que usted está haciendo aquí en la tierra, usted se lo va a llevar. Usted no se va a llevar ni los calcetines. Usted no se va a llevar nada. Lo ponen en el alto y ahí se queda, se pudre. Pero lo que usted haga para el Padre, la ofrenda, el corbanón, de la manera que usted se acerque a Él, es lo que va a determinar si usted no está o no está. Corazones dispuestos al sacrificio. Nefesh dispuesto al sacrificio. Amada familia, los diezmos y las ofrendas, yo no hablo de eso aquí. Pero eso es muy importante. Cuando usted saca sus diezmos y sus ofrendas, las ofrendas son voluntarias, el diezmo es obligatorio. Por la palabra. Cuando usted es fiel al Padre, el Padre es fiel con ustedes. Él no los va a dejar, no los va a soltar. Nunca le va a faltar nada. Pero usted tiene que creerle. Tenemos que dejar de ser calculadora y empezar a vivir por emuná. Cuando usted se acerca al Padre, hágalo con corazones sinceros, agradecidos. No lo haga por obligación. No lo haga, es que tengo que hacerlo. Ay, no sé, es que imagínate, no me levanto hace 3 Shabbat de la ofrenda, voy a levantarme para que me vean. No otra vez así. Sea organizado. Sea organizado en su vida. El Eterno es un Dios de orden, de protocolos. Aquí hay muchas maneras de dar nuestras ofrendas. Las trae físicas y las trae también por el teléfono. Hace un yapi. La recibe el ministerio. Pero no se trata de lo que usted dé. Es de cómo está su relación con el Padre. Si usted realmente está haciendo corbanots, acercamiento. Es que yo oro todos los días. Amén, todos lo hacemos. Es que yo leo la palabra. Amén, todos lo hacemos. Es que yo lo alabo, lo adoro y todo el día estoy cantando. Amén, todos lo hacemos. Eso no es corbán. No es corbán. ¿Qué es el corbán? Cuando usted se acerca. ¿Cómo usted se acerca? Trayendo ofrenda. Usted puede cantar. Aquí estamos adorando y estamos haciendo ofrenda olá. Amén. Y la adoración es parte, ¿no?, de todo lo que hacemos como adoración al Padre. Pero ¿qué es realmente el acercamiento, el corbanot? Las ofrendas que traía. Usted no deje de dejar de darle al Padre lo que a Él le pertenece. Todos estamos aquí para servirle a Él. Y si Él quiere un pueblo fuerte, fortalecido, es un pueblo que está dispuesto a trabajar para Él. Y amada familia, yo me he dado cuenta que muchas veces hay una carencia espiritual muy grande. Si nosotros hacemos actividades para el Padre, nos quejamos del presupuesto. Y no, que eso está muy caro. Y déjenme tratar de ser un poco sincero y no me tomen a mal. Pero nosotros tenemos que ser un pueblo de orden. Nosotros no podemos venir 2 semanas antes a buscar pagar los cupos de pesas. Esto lleva desde el año pasado mencionándose. Ahorita el año pasado íbamos a hacer un campamento de jóvenes y vamos a cobrar $80 por joven. ¡Ah! ¡Qué caro está eso! Cuando yo investigo los campamentos de jóvenes de MC Shalom en otros países, no bajan de 300. Yo pagaba 450 cuando iba de campamento de jóvenes, cuando era más pelado.
Y estaba todo el verano lavando cajos, limpiando patio para ganarme algo y que el padre me ayudara con la mitad aunque sea, pero con el deseo de ir. Entonces, cuando se trata de las cosas del Padre, el corbanot es de lo que sobra. Si tengo tiempo, si puedo. No, usted puede. Esa es la mentalidad. Usted puede, yo puedo. Todos podemos. Y en las peores circunstancias, amada familia, todos nos apoyamos. ¿Verdad? Nos damos la mano y seguimos caminando. Pero tenemos que esforzarnos. Y tenemos que ser personas de orden. Tenemos que hacer las cosas con conciencia para que hagamos la diferencia. Corbanots, almas dispuestas al sacrificio. Yo quiero ser una alma de esa. ¿Cuántos dicen amén? Levanta su mano, sin miedo. Yo quiero ser un alma dispuesta al sacrificio. Yo quiero traer corbán al Padre. Y los quiero traer cuando no tenga. Porque cuando todo el mundo tiene, fácil, ¿verdad? Pero que usted quiera traer corbanos cuando usted no tenga nada. Ahí es que el Padre se va a glorificar. Ahí es que el Padre dice, ya veo el nefesh. Ya veo su alma. Y amada familia, gocémonos. Yo no quiero pasar a la historia como un pastor regañón. No me paso regañando. Pero hay cosas que se tienen que decir, a veces se tienen que decir, a veces no. Y a mí me gusta observar mucho. Yo observo. Y yo sé que somos un pueblo muy fuerte. Yo sé que somos un pueblo muy capaz. Somos un pueblo con unos recursos maravillosos. El Padre nos ha dado tanto. Usted no sabe la magnitud y el poder, el alcance que está en sus manos para servir al Padre. Usted no se lo imagina. Usted nunca desprecie lo que usted hace por Abba. No lo haga. Jamás diga que es poco. Porque en ese poco hay un nefesh. Hay un sacrificio, hay un acercamiento. Padre, yo no tengo dinero. Pero miren qué bondad. Qué bondad. Padre, yo no tengo dinero, pero voy a ir a ordenar la Keilah un día. Porque quiero que esa Keilah esté limpia. Ya tenemos a alguien que lo hace, pero porque usted no lo puede hacer. Padre, quiero ofrendar mi tiempo. Yo le aseguro que usted hace eso. No estoy diciendo idea. Estoy dando un ejemplo. Usted hace eso y el Padre la bendice. Totalmente. Padre, yo no tengo dinero, pero quiero contribuir al servicio. Quiero ir todos los Shabbat a adorarte. No quiero faltar ni un Shabbat. Yo quiero estar allí. Yo quiero estar sentado, alabando, escuchando, aprendiendo, creciendo. Y usted da el plan, usted hace el paso. Usted no se queda en su casa por pereza. Ay, que hoy no, hoy me duele la pata. Hoy tengo pereza. Ay, estoy cansado. Ay, esto. Y los hay. Y hay para aquí. Y hay para allá. Y todo es un hay. Y su vida será un hay. Pero cuando usted se levante y usted dice, yo puedo. Y yo voy. Y yo me voy a organizar para ti, Padre. Y yo voy a ir todos los Shabbat. No tengo mucho que dar, pero de lo que tengo te doy. Este tiempo es tuyo. Te lo dedico. Te pertenece. Este espacio es solo tuyo. Yo les aseguro que el Padre los va a bendecir. Hay cosas tan poderosas que nosotros hacemos en lo físico y se manifiestan en lo espiritual. Porque el Padre quería que trajeran los corbanos. El pastor Dieguita dijo, el Padre quiere la oveja, el cabrito, ¿a él le interesa eso? No, a él no le sirve de nada. ¿A quién le sirve el sacrificio? A nosotros. A nosotros.
el sacrificio, amada familia, nos sirve a nosotros. Así que no me quiero extender y quiero darle gracias al Padre y quiero invitarlos. Levántense, pónganse de pie, por favor, todo el que pueda. Yo creo que cierren sus ojos y ustedes mediten en sus corazones. Yo creo que ustedes se pongan a cuentas con el Padre. Yo creo que ustedes se examinen en su interior. Y usted presente una ofrenda al Padre de adoración. Usted se conecte y diga: Abba, yo quiero rectificar. Yo quiero arreglar. Yo quiero enmendar. Posiblemente he estado haciendo muchas cosas en mi vida. Y estas que faltan las quiero ejecutar. Posiblemente está haciendo algo que no está correcto delante de ti. Y yo lo quiero enmendar. Yo quiero estar a cuentas contigo. Yo quiero, Abba, darte corbanots. Yo quiero acercarme a ti. Permíteme, Abba, acercarme a ti. A lo mejor usted puede ofrendar, puede sacar sus diezmos, sus ofrendas con mucho sacrificio y los da al Padre. Pero a lo mejor no lo estaba haciendo con la conciencia correcta. Hoy yo te invito a que reflexiones cuando traes tus ofrendas. En un momento estaremos trayendo nuestras ofrendas como de costumbre en nuestra congregación. Pero yo no quiero que usted ponga su ofrenda en un sobrecito, lo selle, lo traiga y lo eche. Yo quiero que ese corbanot que usted está trayendo tenga un propósito. Que usted se lo presente al Padre. Que usted le haga una petición al Abba. Algo que usted necesite, en algo que usted quiere que Él lo ayude. O simplemente mero agradecimiento. Pero que antes que usted traiga un corbanoto, un acercamiento, una ofrenda, usted le dé gracias. Y yo te doy de lo que tú me has dado. Y quiero traerte, Abba, mi ofrenda delante de ti. Y si usted no tiene ofrenda, pídale al Padre que le ayude a usted traer ofrendas de tiempo, ofrendas de ayuda. En nuestro tiempo, amada familia, es bien importante. No tengo dinero, pero tengo mi tiempo. Usted dónelo para el Padre. No tengo plata, pero tengo conocimiento. Tráigalo para el enriquecimiento del pueblo. Algo hay que hacer. Pero usted no se puede quedar sentado. No nos podemos quedar esperando, amada familia, a ver cuándo me cae algo para llevarlo. No, algo hay que hacer. Pero no deje de hacerlo. Aquí hay hermanos que vienen de lejos. A mí me llena el corazón ver a mi hermana Gladys y mi hermano Rubén cuando vienen de allá de Chorrera. Y que si fuera por ellos estuvieran aquí todos los días con nosotros. Pero ellos viajan en bus. Salen de aquí en la noche y regresan en bus. Cogen un taxi a esas horas de la noche. Pero yo me alegro porque ellos están trayendo corbanots. Son sacrificios vivos delante de Elohim. Y quieren estar aquí. Quieren alabar su nombre. Quieren reunirse con la comunidad. Quieren estar en medio de ellas. Padre, tenga misericordia de nosotros. Y que esta porción que acabamos de estudiar, nosotros podamos entender
que no es lo que traemos ni las cantidades que traemos, sino el corazón y las intenciones que hay detrás.